Muy buenos días, Dios te bendiga en este día. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional del día de hoy. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado el Señor, amén, porque Él ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. El día de hoy estaremos hablando acerca del tema debajo del enebro, gloria a su nombre. La palabra de Dios nos habla que hubo un momento en la vida de Elías, amén, donde él tuvo que refugiarse debajo de un enebro. ¿Por qué razón? Porque él en ese momento de su vida, estaba siendo perseguido, amén. Pero de eso estaremos hablando en el devocional del día de hoy. No sin antes, mis amados hermanos, vamos a orar. Si usted puede, incline su rostro donde usted se encuentre. Si no puede, hágalo en su corazón, amén, que de igual manera Dios escucha la oración. Bendito Padre de la gloria, alabado sea tu nombre. Mira, Señor, primeramente te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre, bendito Dios de la gloria. Mira, Señor, este tiempo lo ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, bendito Dios, hablando al corazón, Señor, trayendo palabra de vida, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que seas tú, Padre, visitando los corazones, Señor, y trayendo las buenas nuevas de salvación sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a estar leyendo a partir del versículo número 4. La palabra de Dios nos dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a dormirse. Gloria a su nombre. Para ponernos en contexto sobre esta historia, mis amados hermanos, amén. ¿Por qué Elías se queda debajo del enebro? Elías venía de un encuentro muy fuerte con Jezabel. Jezabel era una mujer perversa y una mujer que de alguna forma ella controlaba la vida de su esposo. Veníamos donde Jezabel practicaba mucho los dioses paganos, amén. Elías en ese tiempo derribó a muchos profetas de Baal, y era algo que a Jezabel no le agradó desde algún momento, amén. Y Jezabel dijo que por lo que Elías había hecho, mandó a buscar a Elías para que lo matasen, amén, aleluya. Entonces, viendo Elías que él había sido de alguna forma sentenciado por Jezabel y que Jezabel lo mandaba a buscar, él empezó a escapar. Él le tenía miedo a Jezabel, la persecución estaba sobre él. Cuando nosotros vemos esta historia, nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, que Elías venía de una grande batalla en su vida y de una grande victoria en su vida. Amén. Dios se había glorificado y Dios le había dado la victoria en ese momento a Elías. Y Elías había salido victorioso en el Señor. ¿Y por qué es que la amenaza de una simple mujer lo hace retroceder? Si él ya había visto la gloria de Dios. Elías era una persona que él había cerrado los cielos, que muchas veces cuando Elías clamaba a Dios, Dios se glorificaba. ¿Y por qué esta amenaza lo estremeció de tal punto, de tal forma que él decide mejor decirle a Dios: quítame la vida, mejor prefiero morir? Y empieza a escapar de Jezabel. Hermanos, a veces va a llegar esos momentos en nuestra vida. Hemos visto la gloria de Dios obrar. Dios nos ha dado la victoria y hemos visto milagros, prodigios y maravillas. Y a veces cuando se enfrenta nuestra vida un problema tan pequeño, ese hace que busquemos mejor morir. Porque llega el momento en que tal vez nos frustramos, donde no encontramos solución a ese problema, que mejor decidimos tomar la puerta más fácil. Amén, aleluya. A Elías tal vez en ese momento se le había olvidado que el Dios que lo guardaba era el Dios que había dado la victoria en aquel momento cuando él mató a los profetas de Baal. Amén. Entonces, eso sucede en nuestras vidas, mi amada persona. Vemos que Elías era un hombre ungido, usado por Dios.
Tenía revelación de parte de Dios y una simple amenaza lo hizo retroceder, lo hizo decaer, tuvo desánimo, tuvo tristeza y no quería avanzar. En estos tiempos sucede lo mismo. Tal vez ese problema lo podríamos llamar Jezabel. Amén, aleluya. Pero dice la palabra de Dios que en medio de toda esa situación que Elías estaba viviendo, y que aún él se sentía, se menospreciaba a sí mismo, él sentía que no tenía valor. Y dice en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. El enebro muchas veces, mi amada persona, representa la comodidad en la que nosotros estamos, donde no queremos salir, porque ese es nuestro refugio seguro. Amén. No queremos salir de ese estado donde muchas veces nos viene persiguiendo Jezabel, nos viene persiguiendo el enemigo. Y el enebro de alguna forma representa un lugar con poquita sombra. El enebro representa en nuestra vida ese estado donde nosotros mejor decidimos estar allí pasibles y no buscar y no seguir avanzando, porque ahí sentimos que va a haber un descanso para nosotros. Imagínense usted ese desierto con ese enebro. El enebro es un arbolito muy pequeño, muy chaparrito, con muy poca sombra. Allí estaba Elías. Amén. Un hombre que a lo mejor en ese momento podía haber clamado a Dios y Dios se hubiera glorificado y le hubiera puesto hasta una fuente y un árbol más grande y él hubiera descansado de alguna forma. Pero a veces, hermanos, hay problemas que nos invaden nuestro pensamiento, nuestro raciocinio y nos ahogan. Nos afligen de más, pero son necesarios en nuestra vida, porque aún cuando Elías estaba viviendo esta situación, nos damos cuenta que Dios se glorificó en medio de la situación, aún hasta cuando Elías no clamó misericordia a Dios. Pero Dios tenía cuidado de él. Desde que Elías decide empezar a escapar de Jezabel, Dios iba con Elías. Dios lo iba guardando, Dios lo iba protegiendo y Dios le permite que él tome esa decisión y vaya y se recueste debajo del enebro porque Elías estaba cansado. Va a llegar momentos en la vida donde el cuerpo, el espíritu se siente cansado y necesita ese reposo en su vida para que volvamos a recobrar ánimo, para que volvamos a recobrar fuerzas. Amén, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mire, tanto era el cansancio, la aflicción de Elías, que mejor se quedó dormido y descansó. A veces, mi amada persona, llega la noche y queremos descansar, queremos dormir, pero a veces la preocupación no nos los permite porque sobrepensamos las cosas y no encontramos ese descanso. Mas, sin embargo, dice la palabra que Elías se quedó dormido. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando él despierta, gloria a su nombre, el ángel estaba allí. Un ángel estaba ahí con él. Es decir, que todo el tiempo que entonces Elías estuvo dormido, el ángel estuvo cuidando. Y no nada más vino el ángel y lo vio, sino que trajo esa provisión de parte de Dios. Gloria a su nombre. Dice la palabra, amén, que le trajo una torta cocida y una vasija de agua. Y es aquí donde Elías encuentra ese refrigerio para su alma. Su cuerpo físico necesitaba comida, su cuerpo físico necesitaba agua, pero también su parte espiritual necesitaba ese pan de vida que solamente lo ofrece Dios. Necesitaba esa agua espiritual, que es el Espíritu Santo, esas nuevas fuerzas, ese aliento donde Dios le dice, levántate, tú puedes, esto no te va a detener. Esa es la parte cuando Dios viene y levanta a sus hijos. Amén, aleluya. Dice en el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Cuando una persona cae en desánimo, amén, aleluya, a veces una sola palabra no le basta.
Quiere que Dios le hable por una forma, por otra forma. Y no es porque no escuche la primera palabra, sino porque en ese momento su situación espiritual es muy difícil. Amén, aleluya. Porque dice la palabra que el ángel volvió por segunda vez. En la primera vez Elías no se levantó, sino que tuvo que venir de segunda vez. Y en el versículo 8 dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén, aleluya. No sin antes, después de lo que había pasado, Elías en ese momento que estuvo recostado debajo del enebro, sin fuerzas, sin ganas, deseando morir. Dice la palabra que él fue y caminó por el desierto 40 días y 40 noches. Amén. Pero llegó el momento otra vez donde dice que encontró él una cueva. En el versículo 9 dice, y allí se metió en la cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? La cueva para Elías representó una segunda área de confort. Elías decía, yo ya no soy profeta, yo soy el único, me buscan para matarme, yo ya no sirvo para nada, yo ya, ¿qué puedo hacer? Mas, sin embargo, esos pensamientos que Elías tenía eran sin fundamentos. Amén. Tal vez Elías se le había olvidado que los hijos de Dios siempre viven en persecución. Amén, aleluya. Elías se le había olvidado que los procesos son necesarios para nuestra vida, para ver Dios glorificado en nosotros, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos levante, para que Dios nos restaure. Entonces dice la palabra que Elías se vuelve y se refugia en una cueva, pero es allí donde Dios se le vuelve a glorificar y ya no manda el ángel, sino es mismo Dios y le habla y le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Hay tanta gente con necesidad de evangelio de llevar. Mi amada persona, muchas veces así estamos. Ahí tal vez se toma un descanso de un mes espiritual, 2 meses espirituales y sin darnos cuenta vemos que ya pasaron años en un descanso espiritual, tal vez por una situación tan mínima que sucedió en nuestra vida. Tal vez el perseguidor ya ni siquiera nos sigue buscando y nosotros creemos que nos está buscando. Pero tiene que llegar el momento donde nosotros tenemos que recobrar ánimo para seguir adelante, para poder avanzar. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos punta de lanza. Hay esos tiempos de descanso, hay esos tiempos donde el espíritu se aflige, hay esos tiempos donde no queremos avanzar, hay esos tiempos donde queremos estar debajo del enebro, hay tiempos donde queremos estar en la cueva. Pero más sin embargo, Dios nos dice, ahorita ese no es tu tiempo, ahorita es tu tiempo de donde tú quieres, yo quiero que vayas y unjas más profetas, que unjas reyes. Que te levantes, que pelees por tu familia, que pelees por tus hijos, porque hay muchas batallas todavía que pelear y yo te voy a dar la victoria. Amén, aleluya. Y dice la palabra que no obstante lo que ya Elías había vivido, tuvo que glorificarse Dios de una forma extraordinaria. Tan es así que dice que se pasó, empezó a soplar viento y hubo un estruendo, amén, aleluya. Y Elías decía, ¿dónde estás, Señor? Porque no te veo, escucho tu voz, pero no sé dónde estás. Pero Dios siempre va a hacer en nuestra vida como Él considere que es lo mejor para nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos va a dar una revelación diferente, que es la que nos va a levantar, que es con la que nosotros nos vamos a abrazar para poder seguir adelante. En estos tiempos, mi amada persona, en los que estamos viviendo situaciones tan difíciles en el mundo, no es tiempo de estar en el enebro. Y si usted está debajo del enebro, usted está dentro de la cueva, es tiempo de salir, es tiempo de seguir avanzando, es tiempo de decirle al enemigo, ya no más. Porque Jesús ya venció en esa cruz del Calvario y me dio vida, me dio libertad. Rompió las cadenas espirituales en mi vida. Dios se tiene que glorificar en nosotros, pero muchas veces, mi amada persona, no queremos salir. No es que ya no podamos, es que tal vez se nos ha hecho una vida muy cómoda allí en esa posición en la que nos estamos encontrando. Y sí queremos que Dios pelee nuestras batallas, pero nosotros tenemos que clamar a Dios para decirle, Señor, pelea por mí. Pero a veces no lo queremos hacer.
Mas, sin embargo, Dios se glorifica y nos trae pan, nos trae bebida y nos manda su ángel y Él nos está guardando aún en esa situación en la que nosotros nos encontramos. Pero la palabra de Dios dice que Elías en ese momento, él fue restaurado. Dios le dijo, come y bebe, sigue adelante, avanza. Esta situación en la que tú estás no es de muerte, sino es para testimonio, para que tú hables del poder mío que yo tengo y cómo me he glorificado en tu vida. Gloria a su nombre. Por eso es, mi amada persona, si usted está pasando por una situación difícil, dígale solamente a Dios, ayúdame. Levántame, dame de comer, dame de beber, así como lo hiciste con Elías. Porque todavía hay palabra para nosotros, porque todavía hay promesas que no se han cumplido en nuestras vidas. Aun cuando nosotros creemos que es el final, Dios todavía ahí tiene misericordia de nosotros y se está glorificando aún sin nosotros darnos cuenta. Así como Elías, él estaba dormido y el ángel estaba con él. Y no se había dado cuenta porque a veces abrazamos tanto el problema, sentimos que el problema nos está oprimiendo, nos está desgastando y no podemos ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que Dios nos invita a que cada día confiemos en Él, busquemos de su palabra, nos llenemos del fuego de su Espíritu Santo y nos instruyamos en su palabra, amén, aleluya, para que seamos restaurados, para que seamos levantados y para que Dios nos traiga pan y bebida. Amén. Gloria a su nombre. Así, mis amados hermanos, este ha sido el devocional del día de hoy, esperando como siempre que sea de bendición para su vida. Yo le invito a que si no se ha suscrito a este canal, suscríbase para cada día recibir una nueva palabra de parte del Señor. Déjenos un comentario, una petición de oración, estaremos orando por ella. Puede compartir esta palabra para otra persona también que sea de bendición. Dios me los bendiga y nos estaremos escuchando el día de mañana si el Señor nos los permite. Bendiciones.